Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. La referencia a los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados simboliza la comprensión de que la creación es un misterio profundo y sagrado, que va más allá de la comprensión humana y se conecta con el origen mismo de toda existencia. El día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos puede ser interpretado simbólicamente como un período mítico o metafórico de creación. Representa un momento de poderoso flujo creativo, en el que lo divino dio inicio a toda la realidad y a la multiplicidad de mundos y dimensiones que existen. En un sentido más profundo, este versículo puede ser visto como una metáfora de la conexión entre lo divino y la creación, destacando cómo lo sagrado se manifiesta en todas las formas de vida y en el tejido mismo del universo. Además, este pasaje también puede ser interpretado como una invitación a reflexionar sobre los misterios de la existencia y a reconocer que hay aspectos de la creación que están más allá de nuestra comprensión racional. Todavía no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había brotado ninguna planta del campo, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. La ausencia de arbusto del campo y de planta del campo simboliza la fase primordial de la creación, un momento de posibilidad donde todo es latente y aún no ha brotado a la manifestación material. Representa un estado de potencialidad y pureza antes de que la vida y la diversidad de formas se manifiesten en la tierra. La referencia a que Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra puede ser interpretada simbólicamente como una alusión a la necesidad de recibir la gracia y las bendiciones divinas para que la vida se desarrolle y florezca. Simboliza la importancia de la intervención divina y de la conexión con lo sagrado para dar vida y significado a la existencia. Además, el hecho de que no había hombre para labrar la tierra representa la falta de un ser consciente que participe activamente en la creación y cultivación de la realidad. Esto simboliza cómo el ser humano tiene un papel crucial en el proceso creativo, pero subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. El vapor que subía de la tierra puede ser interpretado simbólicamente como la manifestación del elemento agua en su forma etérea y sutil. El agua en estado de vapor representa la esencia pura y transformadora del elemento líquido, lo cual puede ser asociado con el aspecto espiritual del alma o el espíritu humano. El hecho de que este vapor regaba toda la faz de la tierra simboliza la influencia y el alcance universal del elemento agua en la creación. Representa el flujo continuo y la abundancia espiritual que sustenta toda la vida en el planeta. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La creación del hombre, del polvo de la tierra, simboliza la conexión fundamental entre el ser humano y la tierra misma. Representa cómo, como seres encarnados, estamos intrínsecamente conectados con la naturaleza y somos parte de la misma red interconectada de vida. El acto de Dios, soplando en su nariz aliento de vida, puede ser interpretado simbólicamente como la infusión del Espíritu Divino en el ser humano. El aliento de vida representa la chispa espiritual que anima y da vitalidad a cada ser humano. Es un símbolo de la presencia divina dentro de nosotros, que nos dota de conciencia y libre albedrío. El hombre se convirtió en un ser viviente, simboliza cómo la combinación del elemento material, el polvo de la tierra, y el elemento espiritual, el aliento de vida, dan origen a la experiencia humana en toda su complejidad y esplendor. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El huerto en Edén puede ser interpretado simbólicamente como el jardín de la espiritualidad y la sabiduría interior. Representa un espacio de armonía, paz y plenitud donde el ser humano puede experimentar una profunda conexión con lo sagrado y alcanzar la realización espiritual. El hecho de que este huerto esté al oriente simboliza el despertar espiritual y la iluminación. El oriente ha sido tradicionalmente asociado con el amanecer, la luz y el conocimiento espiritual. Así, este pasaje puede ser interpretado como un llamado a buscar la luz interior y a despertar a la verdad espiritual que trasciende la realidad material. Además, el huerto es el lugar donde Jehová Dios puso al hombre que había formado, lo que simboliza la relación directa entre el ser humano y lo divino. Representa cómo la presencia de Dios se manifiesta en la experiencia humana y cómo el hombre es colocado en este espacio sagrado para experimentar la conexión íntima con lo divino. Y Jehová Dios hizo brotar de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Los árboles deliciosos a la vista y buenos para comer simbolizan el conocimiento espiritual y la sabiduría interior que enriquece y nutre el alma. Representan las enseñanzas y experiencias que nos permiten crecer y evolucionar espiritualmente. El árbol de la vida, en medio del huerto, representa la esencia divina y la fuente de la existencia misma. Es el símbolo de la conexión con lo divino y la inmortalidad del espíritu.
El árbol de la vida también puede ser interpretado como la sabiduría espiritual que conduce a una comprensión más profunda de la realidad y la trascendencia de la existencia material. El árbol de la ciencia del bien y del mal simboliza el libre albedrío y la capacidad del ser humano para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, lo sagrado y lo profano. Representa la dualidad inherente en la experiencia humana, la elección entre la luz y la oscuridad, y la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El río que salía de Edén simboliza el flujo eterno de la energía vital y la sabiduría espiritual que emana del centro mismo de la existencia. Representa la conexión con lo divino y cómo la fuente de toda vida y conciencia espiritual se origina en el centro espiritual más profundo. El hecho de que este río regaría el huerto refleja cómo el flujo de la sabiduría y la espiritualidad nutre y sostiene la experiencia humana. El huerto, como un lugar de armonía y plenitud, se ve beneficiado por el flujo constante de la verdad espiritual y el conocimiento que proviene de lo divino. La idea de que el río se repartía en 4 brazos puede ser interpretada simbólicamente como la expansión y la diversificación del conocimiento espiritual en diferentes direcciones. Los 4 brazos podrían representar los distintos caminos espirituales, las tradiciones y las vías de comprensión que surgen a partir de la fuente única pero se manifiestan en variedad. El nombre del primer río es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro. El río Pisón puede ser interpretado simbólicamente como el flujo constante de energía y conocimiento espiritual que rodea y nutre toda la tierra. Representa la conexión universal que une a todas las cosas y cómo la espiritualidad fluye a través de todo lo que existe. La mención de que este río rodea toda la tierra de Javila simboliza la plenitud y la totalidad de la experiencia humana. Javila puede ser visto como un lugar de abundancia y prosperidad, y el río Pisón que lo rodea representa cómo la espiritualidad y la sabiduría están presentes en todas partes y en cada aspecto de la vida. La referencia al oro en este pasaje puede ser interpretada como un símbolo de la riqueza espiritual y el conocimiento profundo que se encuentra en el corazón de cada ser humano. Representa la divinidad interior y cómo cada individuo tiene la capacidad de descubrir tesoros espirituales y valiosas enseñanzas dentro de sí mismo. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El oro de aquella tierra puede ser interpretado simbólicamente como un reflejo de la divinidad y la pureza espiritual que reside en todo lo creado. El oro, a lo largo de muchas tradiciones espirituales, simboliza la perfección, la luminosidad y la conexión con lo divino. El bedelio puede representar la fragancia de la devoción espiritual y la conexión con el mundo espiritual. El ónice, por otro lado, puede simbolizar la protección y la fortaleza interior, así como la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Puede ser interpretado como una invitación a reconocer la presencia de lo divino en los aspectos materiales de la vida. Nos habla de cómo la espiritualidad y las virtudes internas pueden manifestarse a través de elementos aparentemente comunes, como el oro, la fragancia y las piedras preciosas. Nos recuerda que la búsqueda espiritual y la conexión con lo divino pueden encontrarse en cada aspecto de la existencia. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El río Gión puede ser interpretado simbólicamente como el flujo de la conciencia espiritual que rodea y penetra toda la realidad. Representa la interconexión entre diferentes niveles de conciencia y cómo la espiritualidad está presente en todo lo que experimentamos. El río rodea toda la tierra de Cus, simboliza la universalidad de la experiencia espiritual. Cus puede ser visto como un lugar que representa diversas culturas y geografías, lo que sugiere que el río Gión fluye a través de todas las dimensiones de la realidad y está presente en cada rincón del universo. Este versículo puede ser interpretado como una metáfora de la conexión entre lo divino y lo humano en todas sus manifestaciones. Nos invita a reconocer que la espiritualidad es un río constante que fluye a través de todas las experiencias y que podemos acceder a él independientemente de nuestras circunstancias. El nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. El río Hiddekel puede ser interpretado simbólicamente como el flujo de conocimiento y sabiduría que se mueve hacia adelante en el tiempo, hacia una comprensión más profunda y expansiva de la realidad. Representa la corriente de aprendizaje y crecimiento espiritual que nos lleva a explorar nuevas perspectivas y a adentrarnos en lo desconocido. La mención de que este río va al oriente de Asiria puede ser vista como una alusión al despertar espiritual y la iluminación que se encuentra en la dirección del oriente. Asiria, en este contexto, puede simbolizar el mundo material y las limitaciones de la realidad física. Por lo tanto, el río Hiddekel hacia el oriente podría representar la búsqueda de la verdad espiritual que nos libera de las limitaciones terrenales.
El río Éufrates simboliza la corriente de la vida material y mundana, que también juega un papel importante en la experiencia humana. Representa la dualidad de la existencia, donde lo espiritual y lo material coexisten y se influyen mutuamente. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. El hombre en el huerto de Edén simboliza la esencia humana en el contexto de la existencia terrenal y espiritual. El huerto representa la experiencia de vida y crecimiento, mientras que Edén puede ser visto como el estado original de unidad y conexión con lo divino. El acto de labrar y guardar el huerto es una metáfora de la responsabilidad del ser humano para cultivar y proteger su propia evolución espiritual. Labrar simboliza el proceso de autodescubrimiento, desarrollo y transformación interior. Guardar representa la necesidad de preservar y mantener la pureza de la conexión espiritual a través de elecciones y prácticas conscientes. Este versículo nos recuerda que somos co-creadores de nuestra propia realidad espiritual y material. Nos habla de cómo cada individuo tiene la capacidad y la responsabilidad de trabajar en su propio crecimiento, alineándose con su propósito espiritual y cuidando la conexión con lo divino. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer simboliza la variedad de experiencias y enseñanzas espirituales que están disponibles para el ser humano. Los árboles representan las diferentes vías de comprensión y crecimiento espiritual que uno puede explorar. La elección de comer del fruto de estos árboles puede ser interpretada como una invitación a absorber y asimilar la sabiduría y el conocimiento espiritual de diversas fuentes. Nos recuerda que somos libres de explorar diferentes tradiciones espirituales, filosofías y prácticas para nutrir nuestra conexión con lo divino. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa la dualidad y la polaridad de la realidad. Es un símbolo de la experiencia humana, donde coexisten tanto aspectos positivos como negativos, y donde se presenta la oportunidad de elegir entre diferentes caminos. La instrucción de «no comerás» del árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza la advertencia de no caer en la trampa del ego y la ilusión de la separación. Es un llamado a no identificarse con las polaridades y los juicios, que pueden llevar a la división y a la pérdida de conexión con lo divino. El día que de él comas, ciertamente morirás, puede interpretarse como el aviso de que al identificarse con el ego y la dualidad, uno puede desconectarse de su esencia espiritual y vivir en una ilusión de separación. Morir, aquí simboliza la desconexión de la fuente espiritual y la pérdida de la verdadera comprensión de la realidad. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La declaración de que no es bueno que el hombre esté solo simboliza la idea de que la existencia humana no está destinada a ser aislada. Refleja la necesidad intrínseca de la interconexión y las relaciones en nuestra búsqueda de comprensión y crecimiento. La creación de ayuda idónea representa la idea de equilibrio y armonía en la vida. Este simbolismo refleja la importancia de encontrar relaciones y conexiones que nos apoyen en nuestro viaje espiritual y humano. Este versículo también nos recuerda que somos seres sociales y espirituales, y que a través de nuestras conexiones con otros, podemos explorar y descubrir aspectos más profundos de nosotros mismos y de la realidad. Formó, pues, Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. La acción de formar y traer a las bestias y aves a Adán simboliza la conexión entre la conciencia humana y el mundo natural y espiritual. Representa cómo estamos interconectados con todos los aspectos de la creación. La tarea de llamar a los animales vivientes se puede interpretar como un acto de reconocimiento y atribución de significado. Simboliza la facultad humana de discernir y asignar nombres y significados a las experiencias y elementos de la vida. Este versículo también nos recuerda que somos co-creadores de nuestra experiencia, capaces de influir en cómo interpretamos y comprendemos el mundo que nos rodea. Nos habla de cómo la atribución de nombres y significados puede llevar a un mayor entendimiento y conexión con la creación. Y el hombre puso nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. La acción de poner nombres a las bestias, aves y ganado simboliza la facultad humana de reconocer y comprender diferentes aspectos de la creación. Representa cómo atribuimos significado y categorías a las diversas experiencias y elementos en nuestro camino. La frase, no se halló ayuda idónea para él, puede interpretarse simbólicamente como el anhelo humano de encontrar un equilibrio y complemento en el plano espiritual y emocional. Refleja la búsqueda de una conexión profunda con otro ser que sea compatible y que contribuya a nuestro crecimiento y comprensión.
Este versículo también nos invita a considerar la importancia de las relaciones en nuestro camino espiritual. Puede ser entendido como un recordatorio de que en la exploración de la espiritualidad y el crecimiento, a menudo buscamos compañeros que nos complementen y nos ayuden a avanzar en nuestro viaje. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El sueño profundo que Dios hizo caer sobre Adán puede ser interpretado como un estado de trascendencia y conexión con lo divino. Simboliza la suspensión de la conciencia ordinaria y la entrada en un estado de receptividad espiritual. Este sueño profundo nos recuerda que hay estados más allá de la realidad cotidiana que nos conectan con dimensiones espirituales más profundas. La acción de tomar una de sus costillas simboliza la división de la unidad original. Puede representar la dualidad inherente en la experiencia humana, donde la separación y la individualidad coexisten con la unidad espiritual. Cerrar la carne en su lugar sugiere cómo esta dualidad se manifiesta en el plano físico, pero aún estamos conectados en esencia. Este versículo también nos invita a considerar cómo el despertar espiritual a menudo ocurre a través de estados de trascendencia y sueños profundos, y cómo nuestra experiencia de dualidad y separación coexiste con nuestra conexión espiritual más profunda. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. La creación de la mujer a partir de la costilla de Adán simboliza la unión de la energía masculina y femenina, que representan las polaridades y dualidades presentes en el cosmos. Esta acción refleja la idea de que ambos géneros contienen elementos de lo divino y que, al unirse, forman una totalidad espiritual y emocional. La mujer, en este contexto, simboliza más que el género femenino. También representa la energía receptiva, intuitiva y creativa que es fundamental en el proceso de crecimiento espiritual y comprensión. La acción de traer la mujer al hombre sugiere la idea de reunión y equilibrio. Simboliza cómo la unión de las polaridades internas y externas puede conducir a una comprensión más profunda de la realidad y a una conexión espiritual más plena. Dijo entonces Adán: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada». La declaración de «hueso de mis huesos y carne de mi carne» simboliza la profunda interconexión entre los seres humanos. Representa la idea de que todos estamos unidos por una esencia común y compartimos una base espiritual y emocional. El término varona o mujer se puede entender como una referencia a la energía femenina, pero también representa la parte complementaria y equilibradora de la realidad. En el simbolismo, varona puede ser interpretada como la energía receptiva, intuitiva y creativa que contrarresta y equilibra la energía masculina. La mención de que del varón fue tomada nos recuerda cómo ambos géneros contienen elementos de lo divino y se complementan mutuamente en la búsqueda de comprensión y crecimiento espiritual. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La acción de dejar al padre y a la madre puede interpretarse simbólicamente como abandonar las limitaciones y condicionamientos del pasado. Representa la idea de liberarse de las influencias externas y preconcebidas que pueden impedir nuestro crecimiento espiritual y comprensión profunda. La unión a la mujer simboliza la búsqueda de unión entre polaridades complementarias. No se trata solo de la unión de géneros, sino también de la unión de elementos opuestos y complementarios en la realidad. Esta unión refleja la búsqueda espiritual de equilibrar dualidades y encontrar armonía en medio de la diversidad. La frase, serán una sola carne, puede entenderse como la consecuencia de la unión de polaridades. Simboliza cómo, al superar las divisiones y las dualidades, alcanzamos un estado de unidad más profundo, tanto dentro de nosotros como en relación con otros y el cosmos. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La desnudez de Adán y su mujer simboliza la desnudez emocional y espiritual, es decir, la disposición de mostrarse tal como son, sin máscaras ni pretensiones. Representa la autenticidad y la honestidad en la relación con uno mismo, con los demás y con lo divino. La frase, no se avergonzaban, implica una ausencia de juicio y vergüenza en este estado de autenticidad. Simboliza la aceptación completa de uno mismo y de los demás en su esencia más pura y genuina. Este versículo también nos invita a considerar cómo, en la búsqueda espiritual, podemos liberarnos de las capas de ilusión y máscaras que nos ocultan y conectarnos con nuestra verdadera naturaleza. Nos recuerda que cuando nos aceptamos incondicionalmente y nos mostramos tal como somos, experimentamos una mayor cercanía con lo divino y con otros seres. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente, en muchas tradiciones, simboliza la dualidad y la transformación. Representa la polaridad entre lo divino y lo mundano, entre la luz y la oscuridad.
La astucia de la serpiente refleja la complejidad de la mente humana y su capacidad para discernir y cuestionar. El diálogo entre la serpiente y la mujer simboliza la interacción entre el conocimiento y la tentación. La pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Resalta cómo la mente cuestionadora a menudo desafía las normas establecidas y busca comprender más allá de las apariencias. El árbol del huerto puede ser interpretado como un símbolo del conocimiento profundo y la experiencia espiritual. La tentación de desobedecer la prohibición de Dios puede simbolizar el deseo humano de buscar conocimiento más allá de los límites establecidos. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La mujer, en este contexto, puede ser vista como un símbolo de la conciencia humana, la cual está en un estado de diálogo constante con la sabiduría interior y la voz de la intuición. La respuesta de la mujer a la serpiente refleja la capacidad humana para discernir entre opciones y tomar decisiones. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, simboliza la elección consciente y el libre albedrío que poseemos como seres humanos. Representa nuestra habilidad para decidir cómo interactuar con el conocimiento y las experiencias que nos ofrece la vida. En el contexto espiritual, este versículo también puede interpretarse como una reflexión sobre cómo utilizamos nuestra conciencia y sabiduría interior para tomar decisiones que afectan nuestro crecimiento y evolución. Del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. El árbol que está en medio del huerto puede ser interpretado como un símbolo de la fuente primordial de conocimiento y sabiduría. Representa la búsqueda de comprensión profunda y experiencias espirituales trascendentales. La prohibición de Dios de no comer del árbol y no tocarlo simboliza las limitaciones y restricciones que a veces se imponen en la búsqueda del conocimiento y la verdad. Representa cómo las normas y los límites pueden actuar como guías o desafíos en nuestra exploración espiritual. La advertencia de que, no muráis, refleja las consecuencias potenciales de ignorar las restricciones y desafiar las normas establecidas. En el simbolismo, la muerte puede ser vista como una transformación o un cambio profundo. Representa cómo nuestras elecciones y acciones pueden llevar a cambios significativos en nuestra percepción y comprensión. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La serpiente simboliza la voz de la tentación y la dualidad en la búsqueda de conocimiento y poder. En este contexto, representa la naturaleza engañosa de la mente y cómo puede distorsionar la verdad para satisfacer sus propios deseos y motivaciones. La declaración, no moriréis, refleja la manipulación de la verdad con el propósito de ganar control o influencia sobre los demás. Simboliza cómo las voces engañosas a menudo buscan seducir a los individuos con promesas de resultados favorables, incluso si estas promesas contradicen la realidad más profunda. Desde una perspectiva espiritual, este versículo también puede interpretarse como un recordatorio de la importancia de discernir la verdad y la falsedad en nuestras búsquedas espirituales y decisiones. Pone de relieve cómo nuestras mentes pueden ser influenciadas por deseos y expectativas personales, lo que puede llevar a la confusión y a alejarnos de nuestro camino auténtico. Porque Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La afirmación, seréis como Dios, representa el anhelo humano de trascender las limitaciones y adquirir conocimiento y poder divinos. Refleja el deseo de alcanzar un estado superior de conciencia y comprensión. La mención de, sabiendo el bien y el mal, simboliza la dualidad inherente en la vida y la necesidad de discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Representa la capacidad de tomar decisiones morales y éticas, lo que a menudo implica enfrentar dilemas y desafíos en nuestro camino espiritual. Desde una perspectiva espiritual, este versículo también puede interpretarse como un recordatorio de la importancia de la responsabilidad y la madurez en la búsqueda de conocimiento y sabiduría. Nos recuerda que el crecimiento espiritual conlleva la comprensión de las consecuencias de nuestras elecciones y el discernimiento entre lo que es esencial y lo que es ilusorio. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La mujer puede ser vista como un símbolo de la conciencia humana individual, y su interacción con el árbol representa la relación entre el individuo y las experiencias terrenales. La descripción de que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos simboliza la atracción hacia las experiencias sensoriales y la belleza del mundo material. La referencia al árbol como codiciable para alcanzar la sabiduría refleja el deseo innato de la humanidad de adquirir conocimiento y comprensión profunda. El acto de comer del fruto y compartirlo con su marido simboliza el proceso de experimentar y compartir conocimiento y sabiduría.
Pone de relieve cómo las experiencias terrenales y el conocimiento adquirido en la vida cotidiana pueden ser vehículos para el crecimiento espiritual y la evolución de la conciencia. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. El acto de que fueron abiertos los ojos de ambos simboliza el despertar de la conciencia humana a una comprensión más profunda de sí misma y del mundo que la rodea. Es un momento de revelación y toma de conciencia. La realización de que estaban desnudos representa la percepción de la vulnerabilidad y la exposición de la condición humana. Simboliza el reconocimiento de la fragilidad de la existencia y la necesidad de protección. El acto de coser hojas de higuera y hacerse delantales sugiere el inicio de la búsqueda de cobertura espiritual y protección ante la exposición de la verdad. Pone de relieve cómo los seres humanos, una vez despiertos a la realidad de su existencia, buscan maneras de cubrir y proteger su vulnerabilidad espiritual y física. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto simboliza la presencia divina y la conciencia espiritual. Representa la conexión intrínseca entre lo divino y la humanidad y cómo, en un estado de conciencia más elevado, somos conscientes de la presencia de lo sagrado en nuestras vidas. El acto de el hombre y su mujer escondiéndose refleja la tendencia humana a ocultarse o alejarse de la presencia divina cuando se sienten avergonzados o pecaminosos. Simboliza cómo, en momentos de imperfección o transgresión, es común que los seres humanos se alejen de su conexión espiritual. El uso de entre los árboles del huerto puede interpretarse como una referencia a la naturaleza y la creación, sugiriendo que la humanidad a veces busca refugio y consuelo en la naturaleza cuando se siente separada de lo divino. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás? El acto de Jehová Dios llamando al hombre simboliza la búsqueda constante de lo divino por una relación con la humanidad. Representa la idea de que, aunque la humanidad a veces se aleja de la presencia divina, Dios siempre busca el reencuentro. La pregunta, ¿dónde estás?, va más allá de la ubicación física y se refiere a la ubicación espiritual. Representa la pregunta fundamental sobre la conciencia y la conexión espiritual. Dios no busca la ubicación física del hombre en el jardín, sino su estado de conciencia espiritual. Es una invitación a la autorreflexión y al reconocimiento de nuestra relación con lo divino. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. La frase, oí tu voz en el huerto, representa la conciencia de la divinidad y la voz interna de la verdad espiritual que reside en cada ser humano. Sugiere que, en algún momento, todos somos conscientes de nuestra conexión espiritual y de la voz de lo divino en nuestro interior. La declaración, tuve miedo, porque estaba desnudo, simboliza la vulnerabilidad humana. Estar desnudo no se refiere solo a la desnudez física, sino también a la vulnerabilidad de la humanidad ante su propia conciencia y la percepción de su imperfección. El miedo representa la separación percibida entre la humanidad y lo divino. El acto de me escondí refleja la tendencia humana a alejarse de la verdad espiritual cuando se siente vulnerable o imperfecta. Representa cómo, en momentos de temor o vergüenza, las personas pueden retirarse de su propia espiritualidad y ocultar su verdadera naturaleza. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? La pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?, es una invitación a la autorreflexión y la autoevaluación. Representa la conciencia divina que cuestiona nuestras creencias y percepciones limitadas. Simboliza la idea de que a menudo adoptamos creencias limitantes o falsas percepciones sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. La segunda pregunta, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Se refiere al acto de desobediencia consciente a una guía divina o a nuestra propia intuición interior. El árbol simboliza la elección y la libre voluntad. Comer del árbol representa la elección deliberada de actuar en contra de la voluntad divina o de nuestra propia sabiduría interna. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. La declaración, la mujer que me diste por compañera, simboliza la tentación de culpar a las circunstancias o a las personas que nos rodean por nuestras acciones. En lugar de reconocer la propia responsabilidad, el ser humano tiende a buscar chivos expiatorios. El acto de yo comí representa la admisión de culpa, pero se presenta después de tratar de evadir la responsabilidad. En el simbolismo, esto refleja la lucha interna que a menudo experimenta la humanidad al reconocer sus errores y tomar responsabilidad por ellos. Y Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó, y comí. Este versículo nos presenta la dinámica de la culpa y la responsabilidad en la experiencia humana.
La pregunta, ¿qué es lo que has hecho?, es una invitación a la reflexión y la autoevaluación. Representa la conciencia divina que nos desafía a examinar nuestras acciones y elecciones. La respuesta de la mujer, la serpiente me engañó, y comí, simboliza la tendencia humana a buscar explicaciones externas o influencias externas para justificar nuestras acciones. La serpiente aquí puede interpretarse como una representación del engaño o la tentación en la vida. La mujer, al culpar a la serpiente, está evitando asumir plenamente la responsabilidad de su elección de comer del árbol prohibido. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? La pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?, es una invitación a la autorreflexión y la autoevaluación. Representa la conciencia divina que cuestiona nuestras creencias y percepciones limitadas. Simboliza la idea de que a menudo adoptamos creencias limitantes o falsas percepciones sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. La segunda pregunta, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Se refiere al acto de desobediencia consciente a una guía divina o a nuestra propia intuición interior. El árbol simboliza la elección y la libre voluntad. Comer del árbol representa la elección deliberada de actuar en contra de la voluntad divina o de nuestra propia sabiduría interna. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La mujer simboliza la pureza, la gracia y lo divino femenino. Tu simiente y la simiente suya pueden verse como representaciones de la continua batalla entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz a lo largo de la historia humana. La frase, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, simboliza la idea de que, aunque el mal puede temporariamente obstaculizar o dañar a los justos, en última instancia, la bondad y la verdad divina prevalecerán. Esto significa el triunfo final de la iluminación espiritual y la bondad sobre las fuerzas de la oscuridad. Este versículo nos recuerda que el viaje espiritual no está exento de desafíos y obstáculos. Sugiere que siempre habrá una lucha entre las aspiraciones espirituales más elevadas y las tendencias inferiores impulsadas por el ego en la naturaleza humana. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La mujer simboliza la esencia femenina, la creatividad y la receptividad espiritual. La multiplicación de los dolores en las preñeces simboliza los desafíos y obstáculos que enfrentamos en nuestro viaje espiritual y en la creación de nuevas experiencias y realidades en nuestras vidas. Estos dolores pueden entenderse como las lecciones y pruebas que nos permiten crecer espiritualmente. El acto de dar a luz con dolor a los hijos representa el proceso de traer nuevas ideas, proyectos o aspectos de uno mismo a la manifestación en el mundo material. Este proceso puede ser arduo y requerir esfuerzo y perseverancia. El deseo para tu marido, y que él se enseñoreará de ti, puede interpretarse como la interdependencia y la colaboración entre las polaridades masculina y femenina en la creación y manifestación. El marido representa la energía masculina, que es activa y dirigida, mientras que la mujer representa la energía femenina, que es receptiva y nutridora. La enseñoreación simboliza la necesidad de equilibrar estas energías en armonía y respeto mutuo. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El hombre, aquí representa la conciencia humana y su capacidad de elección. El hecho de que el hombre haya obedecido a la voz de su mujer simboliza la influencia de las emociones y deseos terrenales sobre la toma de decisiones espirituales. Comer del árbol prohibido representa ceder a tentaciones mundanas y alejarse de la divinidad. La tierra maldita simboliza un estado de desconexión con lo divino, donde la vida se vuelve ardua y llena de desafíos. Comerás de ella con dolor, sugiere que las experiencias humanas estarán marcadas por el sufrimiento y el esfuerzo. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Este versículo puede representar la idea de que las acciones humanas tienen consecuencias en el mundo que nos rodea. Los espinos y cardos pueden simbolizar los obstáculos y dificultades que enfrenta la humanidad como resultado de sus elecciones y acciones. El acto de comer plantas del campo puede ser una metáfora de cómo los seres humanos deben aprender a nutrirse de la sabiduría y la enseñanza que se encuentran en la experiencia terrenal, incluso cuando esta experiencia incluye desafíos y obstáculos. Podría interpretarse como una lección sobre la necesidad de abrazar las pruebas y tribulaciones de la vida como oportunidades para el crecimiento espiritual y la evolución, reconociendo que, a través de la superación de estos obstáculos, el ser humano puede alcanzar una mayor comprensión y conexión con lo divino. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Puede interpretarse simbólicamente como una representación de la naturaleza efímera y cíclica de la vida humana.
El sudor de tu rostro simboliza el esfuerzo y el trabajo que los seres humanos deben realizar para mantenerse y prosperar en el mundo material. La frase, comerás el pan, puede aludir al sustento material y las necesidades mundanas que los humanos deben satisfacer durante su vida terrenal. La idea de que volverás a la tierra sugiere el ciclo de la vida y la muerte, donde el cuerpo humano regresa a la tierra de la que fue formado, simbolizando la impermanencia de la existencia física. En última instancia, este versículo enfatiza la importancia de reconocer la dualidad de la existencia humana, la vida material y espiritual. Simboliza que, mientras vivimos en el mundo material y enfrentamos desafíos y trabajo duro, también debemos recordar nuestra conexión espiritual y la inevitabilidad de nuestro retorno a una realidad más allá de la vida terrenal. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Puede representar a Eva como un arquetipo de la feminidad y la fertilidad. Su nombre, Eva, significa vida o dadora de vida, y se la llama madre de todos los vivientes. Esto puede interpretarse como una referencia a la capacidad de la feminidad de dar vida, no solo en el sentido biológico de la maternidad, sino también en un sentido más amplio de nutrir y dar forma a la vida en todas sus formas. Adán y Eva podrían representar la dualidad de la humanidad, con Adán como el aspecto masculino y Eva como el aspecto femenino. Juntos, representan la unidad y la complementariedad de las energías masculinas y femeninas en la creación y la continuación de la vida. También puede ser interpretado como un recordatorio de la importancia de la conexión con la fuente de la vida y la apreciación de la feminidad como un principio sagrado que nutre y sustenta toda la existencia. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Las túnicas de pieles pueden interpretarse como un símbolo de protección y cobertura espiritual. Esto podría simbolizar el conocimiento adquirido a través de la experiencia y el aprendizaje, que a menudo viene con un sentido de vulnerabilidad. Dios, en su compasión, les proporciona esta cobertura, lo que sugiere una oportunidad para la redención y la búsqueda de la sabiduría espiritual. En esencia, este versículo podría representar la transición de la inocencia y la ignorancia a la conciencia y el conocimiento, marcando el inicio de la búsqueda espiritual y el camino hacia la redención y la iluminación. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, para que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Puede interpretarse como una representación de la dualidad de la naturaleza humana. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, adquirieron la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Esto los hizo semejantes a Dios en el sentido de que compartían el conocimiento moral. El árbol de la vida puede representar la inmortalidad o la conexión con la esencia divina. La prohibición de que el hombre coma del árbol de la vida puede interpretarse como un recordatorio de que la inmortalidad física no es el destino del ser humano, sino que la verdadera inmortalidad radica en la espiritualidad y la comunión con lo divino. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. La expulsión del Edén representa la caída de la humanidad en el mundo material y la pérdida de esa conexión espiritual y armonía con Dios. El acto de labrar la tierra puede interpretarse como un símbolo de la vida humana en la tierra, donde el trabajo y la lucha se vuelven necesarios para sobrevivir. En un nivel más profundo, esto puede representar el viaje espiritual de la humanidad, donde el esfuerzo y la búsqueda de la verdad y la redención se convierten en una parte fundamental de la existencia. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. El acto de echar fuera al hombre representa la separación de la humanidad de la presencia divina debido al pecado y la caída. Los querubines y la espada encendida, que guardan el camino hacia el árbol de la vida, simbolizan la necesidad de una protección divina contra el acceso a la inmortalidad o la divinidad antes de que la humanidad esté preparada espiritualmente.